Bien, este planteamiento yo creo que es muy importante que lo digamos, porque luego vamos a ver cómo efectivamente las últimas sentencias del Tribunal Supremo sobre IRPH pues, empiezan un poco por quitar importancia a este argumento de que la transparencia puede comportar directamente en determinados supuestos la abusividad, pretendiendo una diferenciación entre lo que es el juicio de transparencia y lo que es un juicio posterior o añadido que sería el juicio de abusividad. Bien, en mi opinión, y es mi opinión, yo ya adelanto que esto no es posible en aquellos casos en donde realmente la falta de transparencia suponga un quebranto del principio de buena fe que determine la no comprensión, en este caso del consumidor, sobre elementos esenciales del contrato que ha suscrito. En estos casos hay una clara identificación entre el quebranto del principio de buena fe, artículo 3.1 de la directiva, como antesala o presupuesto directo, en este caso de la abusividad. Y aquí os hago una referencia interesante, porque es sumamente interesante que tengáis en cuenta, ya lo dije en alguna otra intervención, el informe, mejor dicho, el comunicado de la Comisión Europea de 27 de septiembre de 2019. Este comunicado de la Comisión Europea se realiza precisamente sobre directrices sobre la interpretación y aplicación de la Directiva 93/13. Y esto es muy importante. Es importante porque, aunque estas directrices básicamente no pueden vincular a los jueces y tribunales porque son independientes, sin embargo, sí que vinculan como informe remitido y como pronunciamiento de la propia comisión a los demás órganos administrativos, en la medida que contienen ya una elaboración de lo que son, por decirlo de alguna forma, los parámetros metodológicos para interpretar correctamente la jurisprudencia del TJUE. Y aquí llamo la atención, hay fundamentalmente dos criterios. El primer criterio, el propio comunicado, a partir de la página, yo os recomiendo la lectura de las páginas 20 y siguiente de ese comunicado, ya nos viene a decir claramente, oiga, que la valoración de las circunstancias del caso concreto siempre es a cargo de los tribunales nacionales, eso es obvio, es evidente. Pero lo que son los parámetros conceptuales a través de los cuales interpretamos el concepto y la extensión o alcance del control de transparencia, eso los fija el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es, por tanto, la constatación de que existe una metodología para aplicar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que esa metodología la ensambla, la desarrolla el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bien, no, por tanto, los tribunales nacionales ni los tribunales supremos de cada país. Es el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto es muy importante retenerlo. ¿Por qué? Porque una de las consecuencias que destaca el estudio, y que yo ya destaqué en el trabajo de hace 2 años, es que efectivamente uno de los parámetros principales a través de los cuales metodológicamente vamos a aplicar o a interpretar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europea es precisamente la interpretación extensiva del principio de transparencia. Repito, interpretación extensiva del principio de transparencia, o si queréis, la exigencia de transparencia sustancial que recoge la jurisprudencia del TJUE y que se plantea como un parámetro central. Tan es así que las recientes sentencias, fijaros bien, no solamente del IRPH, la sentencia de 30 de marzo de 2020, sino también la de 9 de julio sobre los acuerdos novatorios, en su parágrafo, la primera de ellas, la del IRPH, en el parágrafo 50, establece con claridad este principio que ya lo ha dicho otras veces. Dice así: de ello se deduce que, como ya se ha señalado en el apartado 46 de la presente sentencia, la exigencia de transparencia de las cláusulas contractuales como tal resulta de los artículos 4, apartados 2 y 5 de la directiva, no puede reducirse exclusivamente a su carácter comprensivo en plano formal. Bien, toda vez que el sistema de protección establecido por dicha directiva se basa en la idea de que el consumidor se halla en una situación de inferioridad respecto al profesional en lo relativo y en particular al nivel de información, la mencionada exigencia de redacción clara y comprensible de las cláusulas contractuales y, por tanto, de transparencia, a que obliga la propia directiva, debe interpretarse de manera extensiva
Y aquí cita la sentencia de 30 de abril de 2014 y la sentencia 186/16. La misma coletilla la tenemos, insisto, en la sentencia relativa del TJUE a los acuerdos novatorios. Esta exigencia, en el texto de la comisión, viene totalmente complementada con un número importante de sentencias en donde el Tribunal de Justicia destaca este principio metodológico. Oigan, miren ustedes, tribunales nacionales, la interpretación de la transparencia, entendida como este deber especial de información, es objeto y debe ser objeto de una interpretación extensiva. Lo contrario de una interpretación extensiva es, como sabemos, una interpretación restrictiva. Por tanto, el propio TJUE, dentro de los parámetros interpretativos, nos indica bien a las claras que la interpretación en principio para abordar la labor interpretativa de su propia doctrina jurisprudencial y en los casos concretos, conforme a que estamos aplicando un principio vertebrador, es necesariamente extensivo. Dicho en otras palabras, seguimos con una técnica conceptual conocida. ¿Acaso el principio de buena fe se puede interpretar restrictivamente? Pregunto. ¿Acaso el principio de buena fe, como tal, admite o puede admitir espacios de impunidad? No. No puede admitir ningún acto contrario que sea contrario al principio. Igual que cuando hablamos del abuso del derecho, o cuando hablamos de la interpretación o la integración, no admitimos que haya un comportamiento que sea frontalmente contrario al principio de la buena fe y no tenga consecuencias. No podemos admitir que si reconocemos que realmente ha habido un acto de quebranto de un deber de información contrario a un principio, que es el principio de la transparencia, no tenga consecuencias. Porque directamente estaríamos admitiendo que puede haber espacios de impunidad, o dicho de otras formas, espacios donde un verdadero principio no alcance o no llegue. Insisto, igual que el principio de buena fe no admite espacios de impunidad de un contratante que pueda hacer algo contrario al principio de buena fe y esa sanción o ese comportamiento no pueda ser calificado de momento de abusivo o de contrario al principio de buena fe, tampoco podemos entender desde el punto de vista jurídico, de la lógica jurídica del valor principal, de los principios y valores, que pueda haber un comportamiento frontalmente contrario a ese principio desde el punto de vista del quebranto, del deber implícito, que no comporte una sanción de abusividad directamente. Bien, esto, insisto, porque lo que a mí me parece es que en algunas ocasiones lo que se está llevando a cabo es una interpretación restrictiva del valor o del principio de transparencia. Y lo primero que hay que señalar desde el punto de vista metodológico, conceptual, es que estas interpretaciones restrictivas no tienen cabida dentro de la propia metodología que establece el propio Tribunal de Justicia, que habla, obviamente, de la exigencia de esa interpretación extensiva. Por lo tanto, dicho de otras formas, interpretaciones restrictivas que desnaturalicen la proyección, en este caso del principio de transparencia, o que desnaturalicen el deber de información hasta niveles que los hagan prácticamente reconocibles o prácticamente inaplicables desde el punto de vista de un auténtico deber, y sobre todo si hablamos de deberes especiales, son planteamientos claramente que conducen a una interpretación, en mi modesta opinión, restrictiva, que estaría totalmente fuera, desde el punto de vista del marco del metodológico del Tribunal de Justicia. Yo creo que este criterio de la interpretación extensiva pues es determinante o puede resultar determinante a la hora de explicar un poco el marco conceptual de cómo debe operar este valor de transparencia en la contratación seriada y sobre todo en los supuestos que estamos viendo. Mirad, es claro para mí que esto, desde el punto de vista de la interpretación excesiva, el tratar de diferenciar, de subordinar, de relativizar el control de transparencia con un mero apéndice o con un mero paso previo a lo que sería un control abstracto de abusividad, pues creo que efectivamente puede incurrir, de hecho incurre en mi opinión, en una interpretación sumamente restrictiva. Aparte,
de que la propia jurisprudencia del TJUE dice claramente que cada país, cada Estado, pues puede establecer directamente que la falta de transparencia comporte realmente, digamos, la sanción de abusividad, sin necesidad de mayores precisiones. Yo creo que esto es lo que ha pasado en la reforma del artículo 83 del texto refundido sobre consumidores y usuarios tras la reforma operada con la ley de crédito inmobiliario, que ya sabéis que modificó el artículo 83. Claro, no tiene ningún sentido hacer una interpretación contraria. De hecho, fijaros bien, la primera vez que la sala primera se pronuncia es precisamente con referencia a la sentencia 121/2020, donde fue ponente Pedro Vela. Y aquí se lo dice claramente lo siguiente. Ahora bien, teniendo en cuenta que cuando se celebró el contrato no estaba en vigor la actual redacción del párrafo segundo del artículo 83, que parece equiparar lo que cabe interpretar de la reforma del artículo 83, yo creo que es bastante claro. El artículo 83 originario hablaba que toda cláusula abusiva sería nula de pleno derecho. Cuando se produce la reforma incorporada por ahí del crédito inmobiliario, se añade un segundo párrafo en donde ya se menciona expresamente la falta de transparencia. Y se dice, oiga, cuando las condiciones generales incorporen cláusulas que hayan tenido, estén sujetas a una falta de transparencia, esta falta de transparencia será equiparable a la nulidad de esas cláusulas. Por lo tanto, es lógico pensar que el único mensaje que tiene la reforma es precisamente añadir a lo que ya era la abusividad por la cláusula desproporcionada, que era la que originariamente veía el texto del 2007, añadir la otra modalidad, en este caso de abusividad, que es la falta de transparencia. Y anudarla con las mismas consecuencias jurídicas. Así como la cláusula desproporcionada permite llegar a la abusividad, la cláusula con falta de transparencia también va a permitir llegar a la abusividad. El razonamiento contrario, es decir, que la reforma no dice en el fondo nada, no explicaría en ningún caso por qué se añade un párrafo segundo para decir lo mismo que ya se decía en el párrafo primero. Es decir, que en cualquier caso es necesario un juicio de abusividad. No, la reforma tiene su sentido porque evidentemente la ley de crédito inmobiliario incorporó unos deberes de transparencia materiales y se le dio carta de naturaleza en esa ley a esa transparencia, y un reflejo fue precisamente decir, oiga, mire usted, vamos a modificar la ley general o el texto refundido de consumidores y usuarios para matizar que no solamente la cláusula abusiva, entendida conceptualmente como la cláusula desproporcionada, comporta la abusividad, sino también la cláusula que comporte o que contenga una falta de transparencia. La interpretación distinta no tiene mucho sentido, es decir, no tiene ningún sentido, porque entonces para eso no hubiese hecho falta ninguna reforma. El hecho de que mencione en perjuicio de consumidores sencillamente es una coletilla lógica, porque toda abusividad por definición es perjudicial. Es decir, la ley de contrato de seguro de 1980, en el artículo 3, no habla ya ni siquiera de perjuicio, habla de cláusulas lesivas. Y no por eso no entendemos que esa lesividad que hace el artículo 3 de la ley de contrato de seguro, fijaros ya, en los lejanos años 80 del siglo pasado, no sea traducible actualmente, obviamente, a unos deberes que pueden ser fundamentalmente basados en la falta del principio de transparencia. Por tanto, lesividad, abusividad, etcétera, son sanciones de cláusulas y, en definitiva, de actuaciones que pueden ser contrarias a un principio básico de buena fe, entre ellos con una variedad de comportamientos o conductas. Insisto, el quebranto de un deber especial de transparencia, de información, una de ellas, o también la reglamentación injustificada de una cláusula desproporcionadas en favor claramente del predisponente y en contra de los derechos, digamos, del consumidor. Alternativas de abusividad, alternativas de comportamientos contrarios a la buena fe, pero que indistintamente pueden llevar por ellos mismos directamente a la calificación de abusividad. Es más, en el caso que nos ocupa, el TJUE, y me remito al comunicado de la comisión, dice en la última jurisprudencia que hay muchas sentencias ya que asimilan los conceptos de abusividad, transparencia, etcétera. Los asimila porque al final son conceptos alternativos que conducen fundamentalmente a quitar de eficacia a toda aquella cláusula que realmente sea contraria a ese principio básico de buena fe. Por lo tanto, las cláusulas
que no comporten, que no tengan como referencia el principio de buena fe y cumplan con ese deber de información necesario y afecten a elementos esenciales del contrato, entre ellos la determinación del propio precio, son cláusulas que por definición dentro de la estructura conceptual de la directiva y cómo lo ha aplicado el TJUE comportan directamente y objetivamente un juicio implícito de abusividad. Porque además, insisto, no se trata solamente del perjuicio concreto del consumidor, se trata además del correcto funcionamiento del mercado interno. Y por tanto, obviamente, los valores y los bienes comprometidos resultan perjudicados de una u otra forma. Bien, aparte de que, bueno, de que siempre se puede justificar o se puede acreditar que efectivamente la falta de transparencia comporta fundamentalmente un perjuicio. El perjuicio básico ya sabemos cuál es, para el sistema económico, para nuestra organización. El consumidor, en su sacrosanto derecho de poder decidir libremente, no ha podido ejercitar ese derecho. Y al no poder ejercitar el derecho, no ha podido comparar las distintas ofertas. Y al no haber podido comparar las distintas ofertas, se ha perjudicado, aparte de su propio derecho, de su decisión, que no ha sido tomada libremente y consentida desde el punto de vista de un deber de información previo, ha perjudicado las otras alternativas ofertas que podían tener otras empresas competidoras, que obviamente no han sido atendidas porque tenía una errónea representación del funcionamiento o de los aspectos esenciales del contrato que se le estaba ofertando. Y eso implica directamente un juicio de abusividad, en mi opinión, de una forma clara. No es necesario hacer un posterior juicio de abusividad y ver si efectivamente en ese momento de la contratación ese contrato realmente le era favorable o no le era favorable. Mire usted, es que ya no, la cuestión ya no era esa. La cuestión es que el consumidor debía haber decidido con una información suficiente y comprensiva sobre el contrato y no decidió. Ese hecho de no decidir ya en sí mismo es el hecho perjudicial, el hecho de referencia, el hecho que realmente constituye ya un abuso. No tanto, aunque también se puede entrar en ello, las posibles diferencias que hubiese tenido de poder haber elegido otro producto o la comparativa del hecho de que se hubiese podido hacer. El hecho, el quebranto fundamental para el sistema está en que el consumidor, precisamente en lo que es soberano, que es en la decisión de la adquisición del producto o del servicio, no lo haya podido realizar en estas condiciones.